proyecto final es el único que va a tener un formato distinto, ¿sí? Acuérdense que les dije que vamos a imprimir esto de acá, ¿por qué? Para ver los errores. Ajá. Y para ver todos los detallitos, ¿sí? En impresión se notan mucho más los errores que en digital. Entonces, el formato con el que vamos a trabajar nosotros va a ser un A3. Vamos a trabajar al inicio en RGB, ¿por qué? Porque vamos a hacer una presentación para Behance, que es para pantalla, pero luego yo les voy a enseñar una técnica para pasar de RGB a CMYK sin perder como ese contraste que me genera trabajar en pantallas. Entonces nos venimos a los presets de imprimir, vemos ver ajustes preestablecidos y vamos a buscar el formato A3. Puede ser que a ustedes por defecto se les cambie a CMYK, solo asegúrense de estar trabajando en RGB y dejémosle en 300 píxeles por pulgada, ¿sí? Formato A3, todos tienen que estar en este formato vertical, no puede ser apaisado, ¿ok? Bien, entonces comencemos. Tiene que ser en RGB. Sí, en RGB. Ya, en este punto lo que vamos a hacer es empezar a darle un poco más de carácter a nuestra composición. ¿Qué necesitamos hacer en este punto de acá? Acuérdense que la iluminación en ilustración, en películas animadas, personajes que no son humanos, me acolita un montón para comunicar. Una iluminación cálida, una iluminación fría, si viene de arriba, si viene de abajo, izquierda, derecha, si le separo del fondo, si genero ring lights, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita, esta referencia que yo tengo aquí puede ser una iluminación ambiental. ¿A qué hace referencia una iluminación ambiental? Que no tenemos puntos de luz puntuales. Tengo la luz del sol y eso me genera sombras. Por ejemplo, estas cosas de aquí tienen sombras, pero solo por volumen de los mismos elementos, de la forma del hombro, de la superposición de la barba, ¿ven? No tengo como una dirección exacta. ¿Cómo nosotros vamos a empezar a proponer un esquema de iluminación? Entremos en contexto. ¿El personaje en qué época podría vivir? La Edad Media. Ya. ¿Sí? ¿Qué puede ser este man? Un brujillo. Ya, es como una persona muy sabia, ¿no es cierto? Tiene la barba y eso le da toda la sabiduría, ¿sí? ¿En dónde puede estar ubicado este personaje? En un bosque fantástico, ¿no es cierto? En una aldea. En una aldea también como muy fantástica. Ya que tenga el búho por ahí, te da un criterio de que este man es un loco, ¿sí? ¿Qué más pueden proponer ustedes? No sé, este puede ser el libro de la vida o el libro de la sabiduría que va a tener como un resplandor y va a emitir luz. Entonces, empecemos a hacer el esquema de luz. Esto de aquí les va a servir a ustedes para luego ustedes decir ya. Cuando meta la textura de las correas, sé que la luz tiene que ir por acá. Cuando yo construya el hombro, la luz tiene que venir por acá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y no necesito que pierdan mucho tiempo en esta parte de aquí. Control Alt Shift N y voy a nombrarle esta capa como luz o esquema de luz. Ya. Vamos a pintarle completamente negro. Vamos a ponerle en modo de fusión multiplicar y voy a bajar la opacidad, que puede ser a un 50%, ¿sí? Y vamos a empezar con una máscara de capa a revelar o ocultar cosas en esta de aquí. Vamos a ocultarle, ¿verdad? Con una opacidad del 20%. Para que esto se vea, siga. Solo lo único que hiciste fue... César, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Puedes repetirle? Solo creé una capa de color negro, Ya. le bajé la opacidad y le puse una máscara para empezar a ocultar cosas. Ya. Ok. ¿Por qué? Miren. La luz va a ser nuestra referencia y esto tengo un poco de oscuridad. Entonces, propongamos una dirección general primero de la luz. ¿De dónde va a venir? Fíjense en el sketch de dónde está De la sombra. izquierda La arriba. luz va a venir de acá, ¿no es Ajá. cierto? Entonces voy a decir que acá tengo, no sé, un foquito o una fogata de la aldea, ¿sí? O del bosque, por acá. Todo esto, ¿qué va a generar? ¿Iluminación en qué parte? En esta parte Sí. de acá. Entonces, solo con un clic, no pasa nada si me salgo, porque estoy como empezando a hacer el esquema. Y esto solo es como una guía, es como un boceto. Siga. ¿Qué más, Noelí?
Ya, depende también qué tan cerca esté la luz, va a generarme zonas más claras y zonas más oscuras. Por ejemplo, esta que está cerquita del fuego de la aldea se va a iluminar más, tal vez esta parte de la capucha también, del hombro también. El búho también debería estar iluminado de cierta forma. ¿Te parece la melva este búho? Ya, acá y por acá. Fíjense que tenemos un esquema súper rapidito y le empezamos a dar carácter a esta cosa de acá. Para que no se vea plano y deje de ser una luz ambiental, dije que tal vez el libro puede ser el libro de la vida. Sí, y estas cosas de aquí los pienso hacer como relieve, o sea, así que estén como brillando estos cosas. Sí, voy a hacerle súper rápido como para tener una idea. Así, taca, taca, taca. Va a ser dorado, me estoy imaginando, y estas cosas van a emitir luz. ¿Sí? Entonces vuelvo a bajarle la opacidad al 20. Pero ahí sí la luz reflejaría un chance en el personaje. igual, ¿no? Exactamente, mira, esta parte va a estar bien iluminada por acá. Y esto me va a iluminar todas estas partecitas de aquí, dependiendo del material que nosotros escojamos. Por ejemplo, la parte de las correas. Cuando ustedes tienen fuentes de luz así de cercanas, todo borde brilla. ¿Sí? Incluso en la vida real todo borde brilla. Esto de aquí es como esférico, entonces la luz debería ser como una pelotita. Por detalles, ¿cachai? Sí, no sé, el bigote también debería iluminarse. Esta parte de la nariz también, como Hay que ir cachando. una de la mitad. Por acá, esta zona de aquí. Y de ahí puedo ir iluminando más cosas, ¿sí? Así rapidito, ustedes van a generar su esquema de luz, ¿sí? Para no quedarse con un sketch plano, sino tener algo con un poco más de carácter. Vamos a fusionar estas dos de aquí, le voy a dar control E y voy a guardar esta capa que se llama esquema de luz, le voy a poner de color naranja. Le voy a bloquear y le voy a apagar de momento, sigan. ¿Qué dice vos? Ya. Vuelvo a poner la referencia, ¿sí? de mi personaje y vamos a empezar a generar Clownpass. ¿Qué era el Clownpass? Ya, ¿cuántas capas necesito tener mi Clownpass? Una sola, ¿sí? Si no vamos a tener un montón de piezas. Ahora, ustedes tienen que tener el criterio para decir qué utilizo Clownpass y en qué no utilizo Clownpass. Por eso les digo que esta técnica es una mezcla de las otras técnicas que vimos. Por ejemplo, ¿es necesario hacer Clownpass para el búho? No, porque busco un búho y lo voy a montar. ¿Es necesario hacer Clownpass para este palo de madera? No. Y no puedo, y no es- ¿Con la no textura? puedo yo decidir- Con la forma. Y no puedo yo decidir, por ejemplo, que quiero pintar todo yo. O le tiene que ser con otras cosas. Es que no vas a pintar, ya vas a ver cómo es la técnica. Pero sí, no vas a pintar mucho, o sea, ya vas a ver. Entonces, con ese criterio ustedes van a definir qué cosas sí y qué cosas no. Por ejemplo, ¿qué sería más fácil para esta parte de las correas? ¿Hacer la correa desde cero o buscarme una textura de correa de cuero, montar las hebillas, deformar? ¿Qué es más fácil? Ya. Entonces, en las zonas que ustedes necesiten Clownpass, lo vamos a hacer. Esta capa de aquí le voy a llamar Clownpass. Y vamos a empezar a hacer nuestras formas. ¿Cómo pueden hacer rapidito las formas y que les empaten? Miren. César, ¿qué dijiste que era más fácil montar la textura o perdón, el montar la imagen o la textura? La imagen. Depende, verán, ya van a ver la técnica. Vamos a hacerle así rapidito. Por piezas, ¿no? Piensen también en los materiales que va a tener cada una de estas partes. No sé, esta parte de acá adentro, me imagino que va a ser como... Ajá, como de tela, y la parte de afuera, no sé, de un metal tal vez. Entonces voy construyendo. Sí necesito que le presten demasiada atención al detalle en este punto para que se ahorren tiempo corrigiendo Clownpass después. Cargo mi selección, ¿sí? Y voy a ponerle cualquier color en este punto de acá. Le pinto. Bien. Voy a crear una nueva capa y de esta forma ustedes se aseguran de que las piezas les encajen perfecto. Es imposible, y no lo van a hacer, ¿sí? De ustedes tratar con pluma, ir por aquí, ir por acá, ir por acá, no lo van a hacer igual y les van a quedar unos pedacitos blancos. Cuando ustedes ya meten luz y textura, esos pedacitos blancos le hacen que pierda credibilidad.
Sí, entonces, ¿qué pasó con mi mouse? Ya, ahí. Se volvió loco. Se bugueó. Sí, se rebugueó. Entonces por usar mouse y no tablet. Ya, ahí se puso bien, creo. ¿Le borraste el fondo, César? No. Sí. Es que se aplastó eso, acá. Es el ¿Qué fondo, onda? el fondo de la Espérense. imagen. Déjenme guardar esta cosa de aquí. ¿Qué me pasa, Jessica? ¿Por qué te ríes? ¿Qué cosa? Hola, digo. Verán, se pueden ustedes complicar de gana si es que se ponen a hacer como mucho pelaje. Por ejemplo, un peluche no lo podrían hacer de una forma tan óptima. ¿Por qué? Porque ahí sí tienen que pintar, o un león o algo parecido. Sí, entonces, O sea, elijan, como que cosas de animales y así, ¿no? César, ¿puedo crear un personaje de peluche? Sí. Puede ser alguien que tenga pelo aquí, así, como Marva también. No, solo peluche. Solo Solo peluche. Ya, bueno, funciona. César, ve, se eliminó el fondo. No se eliminó el fondo, Cherry. Mira, ahí está hecho. ¿Qué? La máscara de capa. Digo, máscara de recorte. Pasa el Photoshop. Es que cliqueaste cuando se te movió el mouse. Bueno, intentemos hacerle ahí. Miren, creo una capa por debajo y con pluma lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pasarme, si no me importa, es... César, espera. Lo que no se ve. Ajá, lo que no se ve, por eso está abajo. Y voy a empezar a construir esta forma de aquí. Es como la fruta, ¿no? Exactamente, y luego voy a hacerle las dos piecitas en una sola capa con diferentes colores y ya puedo cargar la selección con varita mágica. Pero hagan esto para que les empaten las formas de forma precisa. Aquí cojo cualquier otro color, este de acá le pintamos a la capa, control D, fusionamos, control E, y cuando yo aplaste varita mágica con W, esto ya se va a cargar la forma precisa. César, Sí. ¿no hay forma de hacerle como en Illustrator los Sumar y nodos, restar partes. No, los nodos como que hacerles más redondeados? No hay como se hace en Photoshop. Sí, hagámosle otra partecita, ¿verdad? Hagamos la correa, entonces control alt shift N, vamos a trabajarle con pluma, por acá. Sigan mucho el sketch porque este tipo de personajes tienen como las formas muy marcadas, o sea, que generan como muchas curvas o mucho bisel, entonces síganle. Por ejemplo, ¿en qué parte? Aquí, quisiera redondearle. Por ejemplo. No, porque no es un vector que te permite editar esta partecita de aquí. De ahí puedes controlar nodos, sí, mira, si estás con la herramienta de pluma y aplastas control, puedes Sí. modificar Sí, eso Sí, sí. estos nodos. Pero de no hay acá. como que monearles. No, porque no son vectores. Si quieres redondearle ya te toca manual, así. Por acá. Ya, el Clown Pass, una horita con que le den, estamos perfectos. Por acá, pintamos de otro color completamente distinto. Debe ser todos los colores diferentes. Pero dentro de esa correa no tendrías que hacer más lámparas. Entonces... Ya te explico por qué no. Fusionamos esto de aquí y tengo el Clown Pass. Voy a ponerle la textura, ¿sí? Ya les voy a explicar cómo construir. Pero esta parte de levilla, ¿sí? Ponerme a hacer las cuatro lados de levilla, que me empate la textura de metal, darle volumen a eso, va a ser caótico. Me descargo una foto de villa y configuro luz y sombra, más nada, ¿sí? Ya. Todo lo que ustedes necesiten Clown Pass lo vamos a trabajar de esta forma, ¿sí? Voy a dejarle el Clown Pass en este punto para empezar a hacer esta parte de la correa y que entiendan cómo va la técnica. Luego voy a saltar a la parte de la cara para que entiendan cómo pueden hacer pelo, cómo pueden generar este tipo de expresiones que son muy de personaje con algo más realista. También puedo hacer el palito, puedo hacer una parte del libro, algo de tela para que se entienda, el búho, y con eso creo que ustedes pueden desarrollar su proyecto, ¿sí? Acabarle no, porque me voy a demorar más allá del jueves en acabar solo yo mi proyecto, ¿sí? Bien, entonces comencemos con esta parte de la textura. ¿Qué textura tendría esta partecita de aquí?
La de la correa. Como de cuero, ajá. Cuero, ok, entonces vamos a buscar la textura de cuero. Busquen texturas planas, ¿sí? ¿A qué me refiero con texturas planas? Algo como esto, ¿sí? Algo que tenga mucha variación, por ejemplo esto de acá, no me serviría porque no voy a poder empatar de cierta forma, o que tenga este tipo de arrugas, tampoco, se va a ver poco creíble, se va a ver como una repetición extraña. Algo así sí podría funcionar si es que corregimos un poco de color, pero lo más puntual creo que es esto o esto de acá. Vamos a trabajar con esta de aquí. Clic derecho, vamos a copiar la imagen y vamos a pegarle siga. ¿Qué más? Ni siquiera por color, eso lo hago después. Sí, después. Ya, tenemos esta texturita de aquí. Sí, vamos a darle control T. En este punto ustedes ya saben el tamaño. ¿Qué no puede pasar? Por ejemplo, metemos la textura de este tamaño. Dicen ya, acá en el César dijo que le deformemos. Le vamos a poner ahí. Cargamos nuestro Clownpass, ¿sí? W en el color verde porque es la zona en la que voy a trabajar. Máscara de capa y ya está. ¿Por qué no? Porque no se ve real. Es muy grande la textura para la zona en la que estoy trabajando. Si es que ustedes ven una correa, ¿sí? Tiene la textura ese como granulado, pero es muy chiquitito, ¿sí? Entonces tenemos que tener ese criterio y ese sentido al momento de trabajar. Entonces voy a borrar esta textura y le voy a dar control V nuevamente, control T, y voy a tratar de calzarle con el tamaño que necesite. Yo creo que una textura de este tamaño puede funcionar, ¿sí? Y ahí le duplicas y le borras. Le vamos a duplicar y vamos a construir nuestra propia textura. Entonces Ok. duplico, ¿sí? En este punto de acá, borrador al 20% y voy a borrar estos bordes para perderle un poco la textura. Ese corte, perdón. Le trato de empatar para que se fusione en algún punto. Ya no se nota el corte. Un poquito más abajo, creo que por ahí. Estas dos capas fusionamos con control E y vamos a empezar a deformar. Bajo un poquito la opacidad de mi textura, le voy a rotar un chance para que empate esta dirección de aquí. Clic derecho, deformar, y vamos a empezar a deformar con el sentido del dibujo de la correa. Hay como poner menos guías. Menos guías. Sí, ahí arriba dice. Creo que la mínima es esta de aquí de 3×3. Pero arriba puedes, si ves que dice cuadrícula, dividir y así hay las ediciones. Ya, por ejemplo, en esta parte de acá abajo, la textura debería verse un poco más compactada porque está más cerrada, y en esta parte debería verse un poquito más abierta. Entonces, fíjense la deformación. No es tal cual como el boceto, pero ya tiene una dirección. Acepto y vamos a subirle la opacidad al 100%. ¿Sí ven? Ya tiene como este volumen y me funciona. Vamos a nombrar las cosas. Aquí sí les recomiendo que nombren absolutamente todo. Esta va a ser textura cuero, o pueden trabajar con TX cuero, de correa 1, etcétera, etcétera, etcétera. En este punto, ¿qué necesitamos hacer? Vamos a ir a nuestro Clownpass, vamos a prender el Clownpass, varita mágica, seleccionamos el verde, apago el Clownpass, me vengo a textura de cuero y le genero una máscara de capa, ¿sí? Para esto me sirve el Clownpass, para delimitar que las texturas que yo estoy construyendo se adapten a las formas del personaje de mi boceto. César, perdón, a ver, seleccionaste el Clownpass, perdón, o sea, me quedaste la selección y le Ya. apagaste el Clownpass. ¿De ahí qué hiciste? Mira, prendí el Clownpass, a ver, espérate, control Z, ahí, perdí el Clownpass, Ajá. seleccioné esta zona verde que corresponde a la correa, apago el Clownpass, me vengo a mi textura cuero y le hago una máscara de capa, Ah, ok. ¿sí? Bien, para todas las piezas vamos a necesitar 4 aspectos puntuales. Bien, en este punto de aquí, si es que notan que está como muy perfecto, sienten que le falta un poco de, no sé, de deformación o de curvas, pueden hacerlo porque no perdimos la información completa de la César. textura. Dime. Y no puedo hacerle máscara de recorte también, no me sirve nada. No, porque si le haces al Clownpass, ¿qué va a pasar? Pierdo. Te va a reconocer el verde, el rojo, Cierto. todos los colores. Y aquí ustedes le pueden dar este tipo de irregularidades si es que fuera el caso. Creo que la correa no, porque es un corte limpio, pero por ejemplo cuando hagamos tela o barba, no pierdan la información, por eso utilicen máscara de capa, ¿sí? Y pueden darle como cierta irregularidad.
Bien, en este punto, antes de meter luz y sombra, necesitamos darle un poco de corrección de color. Si quieren cambiarle como muy puntual de un color a otro, si no, esta textura café me parece que se puede adaptar a mi personaje, no le voy a hacer una corrección de color. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle control J, ¿sí? Esto cuando ya están completamente seguros. Vamos a darle clic derecho en este que dupliqué y vamos a aplicar la máscara para que no me estorbe. Esta de acá se va a llamar sombra. El orden siempre va a ser textura, sombra, luz y ring light. 4 capas para formar cada una de las piecitas. Textura, sombra, luz y ring lights. Entonces, tengo mi textura de cuero. Voy a empezar a trabajar con la sombra. Para que esto sea sombra, ¿qué deberíamos tener? ¿Qué debería hacerle de forma técnica en el Photoshop? Voy a poner este esquema de luz de acá chiquito para irle viendo. ¿Qué deberíamos hacer? Para la sombra, Para la sombra, ajá. ponerle otra capa encima y ponerle multiplicar. Ya, Ajá. tenemos esta capa encima. El primer paso debería ser ponerle en multiplicar, ¿no es cierto? Ajá. Vamos a ponerle en multiplicar. Ahí se hace máscara. Ya, de ahí podemos probar tal vez con una capa de ajuste. Puede ser exposición, que solo afecta la capa de aquí, y podemos ir jugando con la exposición. Depende ya la oscuridad que ustedes quieran lograr. Yo diría que por esta parte de aquí. Control E y vuelvo a nombrar sombra, textura, cuero. Y le voy a hacer ¿qué cosa? Máscara. Máscara de capa. Y vas borrando. Aquí se cambió normal, le ponemos multiplicar. Máscara de Va capa revelando. y le vamos a ocultar, ¿sí? Ajá. Vamos a volver a duplicar la textura base, esta de aquí, clic derecho sobre la máscara, aplicar máscara y vamos para luz. ¿Qué necesitaría? Trama. Trama, veamos si es que trama sirve. Veamos otro modo de fusión que me aclare un chance. No. Ya, si no pasa, ¿qué podríamos hacer? ¿Pintarle? O sea, poner máscara. Iluminarlo. Capa D. Poner una sola capa de color blanco y a eso bajarle la opacidad. Capa D. Ajuste. ¿Cuál? Ah. Exposición. ¿Y por qué no pones iluminación? ¿Cuál iluminación? No hay iluminación. Sí nos había explicado que era diferente. Ah, no. ¿Cuál era la que era brillo y contraste y la otra era exposición? Sí, pero el brillo, acuérdate que a veces daña el color o no Ajá. te llega a los tonos, etc. Ajá, esa era la Ya, diferente. vamos a quedarnos con luz y hacemos el mismo paso. Máscara de capa y le vamos a pintar de color negro. 15 por esquema de color, agrupen como ustedes se sientan más cómodos. Pero aquí, o sea, por lo bajo vamos a pasar las 100 capas. Ya les digo, aquí ya vamos fusionando cosas y se van generando un montón, un montón, un montón. ¿Qué? Si mi compu no jala. El otro semestre ya te compras y repite. Ahí vemos. No. Ahí vemos. Ya, entonces, este esquema de luz, acuérdense que es como de una iluminación más puntual. Ahorita, cuando estamos empezando a generar volumen, la luz y la sombra debe ser muy general. ¿A qué me refiero con que sea general? Que estas partecitas de aquí, ¿sí? Tengan como superposición, se vean más claritas, más oscuras. Entonces, vamos a empezar a hacer esta como correa que tenemos acá. Veamos si es que la textura de esta parte de acá me permite hacerla. Yo creo que sí. Superposición de dos telas. ¿Qué genera? Volumen, ¿no es cierto? ¿Cuál proyecta la sombra? La que está por encima. ¿Cuál se vuelve más oscura? La que está por abajo en un punto. Entonces, voy a verle bien en qué curvatura es en la 1, es en la segunda. En esta parte de aquí, tengo que generarle una línea recta para hacerle oscuridad, para que se vea una superposición de tela. ¿Qué hago? Tengo mi sombra, voy a empezar a trabajar en la sombra, en mi máscara de capa. Con la herramienta de pluma yo puedo hacer una selección. ¿Para qué? Para que se vuelva un corte limpio y no estar trabajando con pincel. Yo diría que la correa... Sí, también más fácil a la textura bajarle la opacidad. Ajá, porque no sabes dónde está la vía. Si quieren. Ya, por acá me da igual si me salgo porque lo que tengo de información no sobrepasa este límite. Por acá, por acá, por acá, por acá, cargo esta selección.
Cuando yo cargo esta selección, ¿qué le estoy diciendo? Que lo que yo pinte dentro de esto se va a quedar con los límites de la selección. Entonces, sobre la máscara de capa, pincel, con los bordes suavizados a un 10-20% y vamos a empezar a proponer. Acuérdense que no estoy haciendo luz de estas puntuales, sino que solo estoy generando el volumen. Fíjense que me genera arriba y me genera abajo un corte por la superposición de los elementos. Entonces vamos a empezar aquí. Uno grande y una primera pasada con blanco. Ahí. ¿Sí? Una segunda pasada, estoy con el 10%. Una tercera pasada. Y ya para delimitar bien ese corte, podemos subir un poco la opacidad, tal vez del 20, y ir solo por este bordecito de aquí. Yo diría que por ahí. Sí, control D, y ya se generó el corte en esa parte de ahí. ¿Sí? Ahora, ¿qué necesito hacer? El corte de la superposición en la parte de arriba. Entonces vamos a hacerle por aquí el mismo proceso. Pluma, vamos a hacerle aquí bien curvadito. Por ahí. Ya, ¿por qué no le hice clampas en esta parte de acá? ¿Por qué creen? Porque no necesito. Una, me hubiera tocado montar como para cada partecita textura, cargarle clampas para eso, darle luz, sombra para cada una de estas cosas. No creo que era tan viable. ¿Sí? Entonces con la misma textura ya simulo que tenemos volumen acá. Y lo mismo para arriba, brush al 10% de opacidad con el color blanco para revelar en la máscara de capa. Hago una primera pasada, hago una segunda pasada, subo un poquito la opacidad, tal vez al 20, hago el pincel más pequeño y voy haciéndole esta línea de aquí, controlada. ¿Sí? Por ahí. Control D y ya tenemos como el corte de un poquito más marcado. Me faltó control Z y le vamos a oscurecer un poco más. Por ahí, miren, ya se nota, ¿sí?, que hay un corte y que está superpuesto. ¿Se entendió hasta este punto, Alejandra? Ya, bacán. ¿Qué más necesita esta correíta? Ya, fíjense que aquí tenemos exactamente lo mismo. Aquí un corte que parece como el cierre de un sobre. Entonces vamos a hacerle ese de ahí. Viene desde esta parte de acá, por acá y se va hasta acá. César, pero ya no en esas cosas, ya no te fijas como que sea perfecto. en la imagen, ajá, original. No. Es que ya es algo tuyo, ¿cachai? Ya miren, ya hacemos el mismo proceso que hice en la parte de arriba. Oscuridad, un poquito por acá, pincel al 20, más pequeñito, y le voy dando el corte de esta piecita de aquí. ¿Ok? Por ahí, control D. Y ya se ve el corte. Bien, vamos a hacerle ahora estos huequitos de esta parte de acá. ¿Qué se les ocurre hacer para hacer estos huequitos? ¿O qué característica tienen estos huecos para que se vean realistas? Si ustedes ponen una mancha oscura o café, no se va a ver bien. ¿Ah? No, es un hueco, es el que metes el... ¿Cómo se llama? La cosa de la hebilla, ajá. Ya. ¿Qué tiene? ¿Qué característica tiene? ¿Ah? Profundidad. ¿Cómo generamos profundidad? Con Sombra. luz y sombra, ¿no es cierto? Ponerme a pintar así de chiquitito, hacerle un circulito, ponerme a hacer el brillito, ¿es viable? No. No es viable. ¿Qué se les ocurre que podemos hacer? Le cortamos como el Contorno. Verán, esto de aquí, sí, párenme bola porque puede ser un chance confuso. ¿Qué es lo que yo haría para generar este tipo de detallitos? Verán, vamos a crear una nueva capa, ¿sí?, con control alt shift N. Vamos a pintarle de cualquier color, pintémosle de color blanco, ¿sí? Y voy a trabajar con estilos de capa, ¿ok? No, ¿cómo lo hacemos? Déjenme pensar. No, sí, hagámosle así, verán. Voy a seleccionar esta capa y voy a hacer solo un punto de color blanco, ¿ok? ¿Por qué un punto? Porque estas formas de aquí son circulares, ¿sí? Entonces hago un punto de color blanco, miren, ahí al 100%. Nada más en esta capa. Ahora, me voy a ir a estilos de capa. ¿Cómo entro a estilos de capa? Doble clic. Doble clic y voy a empezar a generarle el volumen para que se vea esto como el acabado que yo quiero lograr.
Entonces, ¿cuál me permitiría tener como este huequito? Bisel y relieve, ¿sí? Vamos a trabajarle con blanco y negro en este punto de acá. Veamos si es que arriba, abajo, vamos probando con cincel duro, blando, tal vez el redondeado, relieve, inglete interior. No le quitarías el relieve igual. Sí, espera. Es que luego ya solo Trazo. se... Probemos con Ese estaba acá. ese. Ajá. Ya, probemos con este, ¿sí? Quedémonos con inglete interior. Cuando ya vi cómo se comporta esta cosa de acá, en opciones de fusión, opacidad de relleno, se va. Ok. Ya tiene el efecto y el punto que yo hice al inicio solo me permite saber cuál va a ser el efecto que yo voy a hacer. Borro por completo todo. Me vengo a mi capita de acá. Para que tenga más carácter le pongo en multiplicar. No, déjame en normal porque tiene luz. Normal. Y vamos a hacerle con blanco un puntito más chiquitito. Vamos a suavizarle. Ajá. Es muy grande el efecto. Corrijámosle un chance, ¿verdad? A ver. O sea, sí, pero muy chiquito. Que también creo que es muy chiquita la zona. Fíjense en el zoom en el que estoy trabajando. Sí. Veamos si logramos hacerle esta partecita de aquí. Doble clic en el efecto. Bisel y relieve. Aquí está el tamaño, miren ahí. César, ¿Sí? ¿puedes tal vez volver a repetir esa parte, por favor? Sí, puedo volver a repetir. Por ejemplo, no creo que ahí se ve más interesante. ¿Sí? Ya, tal vez el blanco es muy blanco, entonces en su efecto podrían empezar a corregir esto de acá que se vaya como a un tono distinto. Tal vez por ahí, miren. Para que tenga el criterio de la correa. Y ahí ya puedo generarle una forma más chiquitita. Vuelvo a borrar todo en mi capa, un brush con los bordes duros y empiezo a hacer estos huequitos que tenemos en la correa más chiquitito. ¿Cómo es? O sea, no cacho cómo estás haciendo que se convierta en un pincel. Ajá, ¿puedes repetir eso, César, please? Puedo repetir, pero paren bola, por eso les dije que puede llegar a ser un poco confuso. Ya, ¿qué me ahorro en este punto de aquí? Yo ponerme a pintar literalmente estas luces y estas sombras. Incluso puedo hacerle como, no sé, grietas y va a tener como este mismo carácter. Miren. ¿Ven? Ya. ¿Cómo logramos esta parte de aquí? Lo vuelvo a hacer desde cero. ¿Sí? Borramos la capa. Sobre nuestra textura, sobre nuestra sombra o sobre nuestra luz, Control A Shift N para crear una nueva capa. ¿Sí? Vamos a poner una forma circular porque es lo que quiero lograr en esta parte de la correa de color blanco, ¿sí? Con los bordes duros al 100%. Bien, ¿para qué me va a servir este punto de forma inicial? Solo para entender cómo se comporta el efecto, ¿sí? Entonces, doble clic para estilos de capa. Yo ya tengo una noción de que esto de profundidad me puede generar bisel y relieve. Voy directamente con bisel y relieve, ¿sí? Empiezo a modificar, veo si me sirve inglete interior, inglete exterior, el tamaño del efecto, si quiero que sea más grande, más chiquito, más profundo, que la luz venga de arriba, que venga de abajo, lo que ya vimos en estilos de capa, ¿ok? Y vamos a darle en opciones de fusión que no deje ver la opacidad de relleno. ¿Por qué bajo la opacidad de relleno? Porque es blanca, ¿sí? Yo no quiero ver nada blanco en mi propuesta. Fíjense, cualquier cosa que yo pinte como tenía opacidad de relleno, no se va a ver el blanco ni el color que estoy utilizando. Miren, le cambio el verde, se sigue sin ver, pero lo único que está afectando es ¿qué cosa? El efecto, ¿sí? Se está aplicando sobre mi trazado, sobre mi pintura que estoy haciendo, el efecto. César, Ajá, o o sea sea, que todos los efectos que hagas se pueden hacer como que fuera un pincel con eso. Sí. Ujú. Ya, César, miren, o sea, entonces. solamente cogiste el efecto, le pusiste y pones brush y ya se hace. Exactamente, ¿por qué? Porque Pero le estoy- bajaste la opacidad de relleno. de relleno, porque si yo le subo, verás, ya le voy a hacer, Se va a miren. hacer blanco. Vamos a hacerle más chiquito. Aquí tengo uno de los cortes, acá tengo otro huequito y acá tengo otro huequito. ¿Sí? Creo que más César. chiquitos. ¿Sí? César, pero ¿dónde estabas haciéndole el puntito? O sea, Ajá. como que le borraste y ahí haces en brush en otro lado. Sí, porque lo único que consigo con borrarle es que ya no tenga información en la capa, o sea, el blanco o el verde que esté pintando.
Ya, miren, puedo volver a entrar a editar mis efectos y si la opacidad de relleno le subo, se va a ver así. Ah, ¿Ya? Entonces, ¿qué interpreta el Photoshop? Que alrededor de este punto verde aplique el efecto. ¿Se entiende? Ah, si le quiero poner negro, le dejo negro. Le dejas negro, ajá. Pero la opacidad de relleno de momento la voy a dejar así. Hijos de esa madre. Lo voy a decir cuando me presenten este de... Ya, y miren, ahí tenemos los huequitos hechos de forma más rápida. Si es que esto ya está cortado y tiene un hueco, ¿qué característica debería tener? Aparte de tener este borde de luz y de sombra, ¿qué más debería tener en el centro? El hueco, ¿no es cierto? ¿De qué color debería ser el hueco? Café oscuro. Ajá, entonces vamos a ponerle a este efecto de aquí, efecto 01, no sé, por nombrarle de cualquier forma, vamos a ponerle verde y en la sombra, ¿sí?, de la textura de cuero, en la máscara de capa, brush con los bordes enfocados, con la opacidad al 100%, le voy a dar oscuridad. Tal vez un poquito más. Podemos irle jugando como con el sentido del efectito por ahí. Acuérdense que esto es luz y sombra general. Sí, todavía no estoy entrando ¿Cómo en hiciste detalle. para que se vaya la forma de la pluma que estaba antes? De la pluma. Brush, perdón. Brush. Porque ya no estoy pintando en el efecto. Ahorita estoy pintando en la sombra. ¿Por qué? Porque tengo que darle esa oscuridad al corte. o sea, el efecto solo sirve si estás en la capa. Si estás en la capa, mira, puedo poner aquí un brush y al 100% y aquí ya funciona. Mira. Ah, ya. Ya. Eso sirve para hacer abolladuras, para hacer grietas, para hacer cosas, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros hasta este punto? Sí. Ya, vamos a hacer la parte de la hebilla entonces. Además, también la correa debería tener como un volumen general. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer antes de ponerle hebilla para ver cómo se comporta? Sobre la sombra, ¿sí?, vamos a aplastar la B de brush con los bordes desenfocados, la opacidad al 10-15% y vamos a darle un volumen general. ¿Sí? Entonces, sé que mi luz ambiental viene de acá y que luego voy a tener una luz acá, entonces puede tener los bordes con sombra o el centro con sombra, más o menos para ahí, para que se empiece a ver volumen. Acuérdense que es general ahorita, luego vamos a corregirle de mejor forma la luz. Al final igual es con dashing board, ¿verdad? Al final, ¿O tal no? vez no. Ya. Ya, ¿qué más debería tener sombra? Por ejemplo, estos bordecitos de aquí que me impide el paso de la luz y no tiene luz directa de este lado, un poquito más de oscuridad. Sí, entonces, por este lado, traten de que la luz y la sombra estén bien contrastados, ¿sí?, para que se vea interesante la propuesta. Aquí igual ya se pierde, no sé, entra como en la parte de la axila, entonces más oscuridad, por aquí, por aquí. Yo creo que ahí está decente. ¿Cómo le ven ustedes? No se ve muy bien. Ya les indico después. Bien, vamos con la parte de la hebilla entonces. Busquemos en internet correas. No pondrán una muy actual porque... No, pues mejor por hebillas. Sí, puede ser. No, Uy, hebilla es con H y B ¿En grande. serio? Sí, Uy, sí. Nunca en mi vida he Menos escrito 5 hebilla. puntos. menos 0,5. ¿Quién sabía cómo se escribe Villa? Dígale. Yo sé Photoshop. Esta de aquí, ¿cómo le ven? La sonaba grabada. No, mentira, esto. Solo porque está grabando, loco. Son los mejores estudiantes los amo. No, a mí se me pasó una vez eso con el Javi. Yo era pasante del Javi y hacíamos eventos y charlas así y tenía que hacer certificados, eran como unos 60. Mandamos a imprimir y tenía una falta ortográfica. No había ChatGPT en esa época. Por eso sí hago énfasis en eso, porque sí me costó caro eso. Ya, a ver, esta de acá, ¿cómo le ven? Eso es trauma. Full bien. ¿Sí?
Vamos a copiar la imagen. Vamos a pegarle con control V. El tamaño de la imagen no es tan grande. Estamos hablando de 360 píxeles por 550. Pero para la zona, ¿qué opinan? Funciona, ¿sí? Vamos a eliminar el fondo rapidito. Bien, W para esta parte de acá. Borramos. Aplicamos la máscara. Vamos a ponerle por fuera de la correa. Y le vamos a poner otro color, amarillo tal vez. Ya, esos bordes blancos pueden quedar. No. ¿Cómo les corregimos? Selección, modificar. Antes de control clic, Selección, vámonos Modificar, a modificar. contraer. Contraer. ¿Cuánto le contraemos? 3. Ok. ¿Qué tengo que hacer? Invertir. Invertir y borrar. Y ahí borrar, ajá. Creo que quedó bien. Creo que quedó bien. Control Shift I, Javi. Ya, fíjense en la dirección. Control clic en la miniatura, modificar. No, selección, modificar, contraer. La cantidad de píxeles, ok. Contraer, pones la cantidad de píxeles y le contraes. En este punto sí puedo deformar, porque, a ver, estamos hablando de un personaje que es demasiado extraño y este carácter de elementos o de props se prestan para que se vea así. ¿Ok? Bien. En este punto, ¿qué más tenemos que hacerle, gente? Moverle la perspectiva. La perspectiva primerito. Fíjense, voy a calzarle esta esquina de aquí. Ahí, control T. Y con control sostenido vamos a tratar de darle la perspectiva que Falta necesita. quitar un poco más de... ¿Mande? No, falta quitar un poco más de... No es la luz. ¿De blanco? Sí le podemos pintar, Nico. Sí se ve todavía un poco raro. Veámosle por ahí. Yo creo que sí. Y vamos a darle un poco más de curvatura porque está adaptado como a la forma del hombro. Control T, deformar y vamos a darle un poquito de curva aquí. Porque los tonos también le vas a cambiar. Los César, tonos. esa esquina no debería ser más achatada. ¿La qué? La esquina derecha. ¿Esta? Ajá. Achatada, sí. Sí, ajá, está muy arriba. No, por la perspectiva. Ah, no. por la perspectiva no. It looks weird. Es que está así, o sea, está aquí más cerca, está un poco más lejos. Pero se ve rarísimo. Por ahí, miren. Sí, está bien. Está bien. Ya, ¿qué más necesitamos hacer? En realidad Ocultarle. debería ser más chiquito. Creo que sí estaba bien Tal como vez la para esquina, distancia. tal vez la esquina de arriba, más bien, No, más chiquita no. un poco más recta. Más grande, No, tal es que vez. está muy arriba, debería ser más chiquita y ahí a la Ya vez. hay de formarle. César, es que debería ser más chiquita esa esquina. No. Sí. No, César, así. A ver, César, cacho. ¿Dónde, Cherry? Aquí. Sí, más chiquita. ¿Por qué va chiquita? Ahí. Because it looks weird. Ay, eso está horroroso. Antes estaba mejor. No, está raro, está raro. Mejor sigo explicando, César. Ya. Hasta este punto estamos, ¿no es cierto? Ya. Vamos a empezar a hacerle corrección de color a la hebilla. No sé si este nivel de pulido en el metal va con el personaje. ¿De qué color podría ser este hebilla? Yo diría de un metal medio oxidado. De hecho, todo está muy nuevo. Ajá, ¿no es cierto? Entonces, vamos a perderle primerito el color con Control Shift U a la hebilla, ¿no es cierto? Y vamos a darle como una pequeña textura de Metal óxido, oxidado. ajá. Por ejemplo, estas cosas de aquí. Vamos a copiarnos esta textura, vamos a pegarle, vamos a hacerle máscara de capa. Chuta, pero es que sí está muy. No, muy pero espérense. Falta un modo de Eso fusión. ya. Se va a estar paupérrimo. Espérense. Paupérrimo, espera. Paupérrimo. El trabajo que esté mal hecho le voy a decir está paupérrimo. Ya, vamos con modos de fusión a ver cuál le podría funcionar. El anterior.
Eso. que algo como esto. Ya, pero fíjense que todavía se ve un poco extraño. Niveles para las luces. Primerito, lo que vamos a hacer es una máscara de capa y le vamos a pintar de negro. ¿En dónde se anida el óxido en el metal? ¿En dónde más? En las grietas, en los bordes, etcétera, etcétera. Entonces, con ese criterio, ustedes van a empezar a proponer óxido. ¿Sí? Entonces, vamos por estas uniones de aquí a aquí, de ley se va a acumular óxido. Ah, entonces se le vas a ir poniendo por todo. Mira cuánto vamos, digamos, en la hebilla. Sí, porque si no ustedes, si le ponen a todo, Se va a ver falso. ya tenemos la textura, pero no es creíble tampoco. Sí, por ejemplo, en estas uniones, en estos bordecitos de acá. Igual estoy revelando con una opacidad baja para ir controlado. Acuérdense que ahorita estoy construyendo, después ya me centro en detalles, corrección de color, etcétera, etcétera. Y son detalles que en impresión, Sí se Se nota. aprecian. tal vez no esto, No le hagas. pero acuérdense que yo les hago presentar en Behance también, entonces. Ah, cierto. Para la exposición voy a poner solo de bicho. Qué paupérrimo comentario. Ya se ponía sombra también. Sí. No, ahí no Fíjense, está bien. siento que la luz es muy marcada en la correa. ¿Sí? Podemos pintar de cierta forma estas zonas de aquí para que se pierda, no me está aportando mucho. Solo con brush. Solo con brush, ajá. Pero con criterio, no vayan a perder toda la textura. ¿Qué hora es? Las 8 Casi tenemos. y 10. César, ¿cuánto tiempo más o menos? ¿Cuántas horas en promedio se demoraron los estudiantes del anterior semestre en hacer todo? Sí, les di una semana completa. A ustedes también les voy a dar una semana completa. Con pijamada era aquí, en el otro. Si quieren hacer pijamada. Dijo el día anterior. ¿No quieren? Sí, No, yo sí. 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 Ya. ¿Cuándo le hacemos? El... A ver, esto tenemos... Yo cacho que unos 2 días antes de presentar. Puede ser. Desde hoy. No. Integración, dice. Viernes, sábado, domingo, lunes. El jueves se acaba. Podríamos hacerle el martes. ¿Qué cosa? El martes. El jueves es la presentación. Podríamos quedarnos, por ejemplo, yo acabo clases a las 6. Podríamos vernos desde las 6 toda la noche hasta el otro día y ya. ¿Qué hacemos ahí? Nos vamos al laboratorio de las gaming. Si entramos todos ahí, si quieren utilizar sus compus o las compus de allá. Y toda la noche sí compramos comida, sí salimos a jugar a las 3 de la mañana un rato, hacemos algo, no trago, no nada. Bacán, bacán. Pero es un espacio bacán, sí es chévere. De una. Hagamos. Piénsenle todos el martes, si es que ustedes me dicen que sí, yo hago el oficio, hablo con Jenny, hablo con el Javi y ya. De El una. anterior semestre- Ahora ya, confirmado, sí. Ya, nomás. Dale, dale. ¿Qué vas a saber? O sea que el día